Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Ahora ya no sé cuál es el teléfono, aquello. Bueno, espero todos me estén viendo. Una semana muy exitosa, una semana de mucho trabajo, pero de puros éxitos. Aquí en Morelos y en todos lados. Yo feliz de la vida de ver cómo se van comportando los planteles y mis hijos manejándolos. Así que vivo en la cosecha y no es precisamente de mujeres, Ojalá. ¿verdad? También, pero así muchas no. No, Se han ido aportando se las vuelve más musas. calidad, más que cantidad, calidad. Ahora es calidad más que cantidad. Sí, con la edad se vuelve uno más elitista, ¿no? Sele- Selectivo, Selectivo. esa es la Sí, palabra. me he vuelto selectivo y me está dando la orden aquí mi manager que tengo que empezar a compartir. Y entonces me voy a meter a donde dice Abel y Abel voy a copiar esto. Y el problema es que para compartir, pues ahora lo tengo que hacer a uno por una. Mi querida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Este, pues ahora es uno por uno, mano. Ahora yo no sé si lo que me mandaste realmente es. A ver, a ver si es cierto. A ver, pregunta si nos están viendo. Yo lo estoy checando exactamente. No, todavía no lo veo. Ya apareció. Ya apareció. A ver. Aquí están, doctor Cano. Ya Sí, están. Ya estamos al aire. no, de que estamos. La idea es quiénes nos están viendo. Ya. Pero por lo menos reenviar Porque la señal. como estamos repartiendo la señal o compartiendo la señal, y ahora se tiene que mandar uno por uno. Antes se mandaba por paquete, tenía yo 400 y pico. He tenido un día fuera de control, dice que vi. Entonces, pues, ¿a quién más se podemos? Ya, no. Pero bueno, estaba comentando que estoy muy feliz. No sé si vieron la nota de Facebook del premio que recibió mi hija a través del plantel de Morelos, Sonora. Entonces, es una cosa de una asociación que maneja a líderes y aparte la nombraron vocal en la asociación de rectores de Morelos y acaba de llegar, o sea, acaba de entrar, acaba de conocer y luego la nombraron. Que nos digan si se está escuchando bien. Yo escuché bien, pero no sé, a ver. Consuelito, dime si se está escuchando bien. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Sí? Bueno. Sí, se escucha bien. Hola, hola. A ver, ¿el micrófono está funcionando? Este,
Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. A ver, hice un movimiento, pero pues no. Bueno, bueno, bueno. A ver, doctor, ten este. No, está bien, usted está bien. Lo que pasa es que no sé sentarme con cojín y leer lo que Ah, bien, ponme el cojín aquí, atrás en la espalda. No lo, a ver, ahora sí. A ver, Angélica, ¿ya me escucho? ¿Ya me escuchan? A ver, ahora sí. ¿Sí? A ver, Angélica. Pónmelo en la espalda. ¿Ya me escuchan? Eso. Ah, qué rico. Ay, y si fuera con un masajito, y fuera con un besito, estaría mejor. Claro, sí. ¿Por qué será eso de, por qué causará tanto placer el masaje? ¿Por qué será eso? Ahora sí ya me escuchan y yo estoy diciendo cosas que pensaba que no me oían. Pero bueno, estaba esperando el besito de Mireya. Pero bueno, ya. ¿De qué? Pues bájale. no, pero es que ellos están muy felices porque están recibiendo la señal apenas. Ajá. Ya se escuchan. Ya se escuchan. Bueno, Incluyendo el masaje. ya el masaje y el besito. Sí. Me mandaron un cuadro precioso de unas ancas de cebra y junto está una chica, pintada, las ancas de ella también pintadas como rayas, y me dicen, doctor, le haría falta un cuadro como ese. Y que le pongo, y la chica también, Pues sí, todo completo. El cuadro completo. Pues sí, porque está bellísimo, ¿eh? Si lo encuentro, se los paso, porque está muy bien. Sobre todo los hombres. Ustedes, pueden hacer saliva, ¿no? O no, nosotros queríamos saliva. ¿Ustedes cómo lo verían? Bueno, oye, doctor, me voy a pegar junto aquí porque no sé por qué este micrófono no se escucha. Solo aquí. ¿Te me quieres acercar Solo mucho? aquí en este. Ay, sí, qué casualidad. ¿Qué hago? No, está bien. ¿Y esto es lo que estorba? ¿De qué? Yo veo que, Doctor. pues mira, yo veo que está en la cara de Mireya. Como que está 3 segundos atrás. ¿Qué es esta botella? Mira, es que estamos, Son 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos atrás. Bueno, vean cómo se mueve la botella. Vean. Oye, como que los tacones de Consuelito sí están muy altos, ¿no? Ah, bonitos los zapatos de Sí, ahorita sí, Consuelita. sí, ahorita no me había dado cuenta. Pero bueno, vamos a empezar el programa. Crece que les distraen los zapatos de funcionarios. ¿Verdad que sí? Distraen, Sí. Son los de Crece Crescencio Canadá. Oye, Se están burlando de ti los dos. ¿Eh? Así que yo oí cosas muy desagradables para ti. Discúlpame. No, de Abel no. Pues fue el que dijo peor cosas. Él fue el de la broma gruesa. El pobre Elías nomás hizo así con la cabeza. Y mira, Oigan, díganos si se escucha bien, por favor. Si no, mejor díganos que nada más escucha el doctor y ya. Sí se escucha, sí se escucha. Sí, bueno, podemos empezar el programa. Ya empecemos, doctor. Si no, pues Mira, ya hizo su aparición aquí, a ver, doña. que nos diga si se escucha o no se escucha. ¿Por qué Mucho. te la pones en la cara? ¿Sí se escucha todo? Consuelito. Díganme si no nos mudamos y hacemos otra transmisión. La hacemos allá arriba, No, aquí lo hacemos. donde la vez pasada. Pero bueno,
Vamos a arrancar con el programa si son tan amables. Sí, bueno. Después de la burla de Consuelito, Préstame, doctor. nos arrancamos con el programa. Te voy a degradar, doctor. Me vas a degradar. Este es el bueno. No, al contrario, doctor. Mira, Hijo de la- este es al contrario. Tómalo, doctor. Es tu, como, ¿cómo se llama? Tu cetro, doctor. Aquí voy a... Salvador primero. Así Bueno. puedes decir. Si no quieres que escuche nada, doctor, nada más no se lo des. Bueno, podemos empezar el programa ya serio. Doctor, haz lo que quieras, doctor. Bola de interruptores. No, son más mujeres. No, somos 3 y 3, Viene, ¿verdad? doctor, viene. Y además estamos divididos. 3 y 3. Aquí donde está el doctor, para acá es la derecha. Y de aquí para allá es la izquierda. Pero de izquierda, media izquierda, nada más Mireya. Tú no eres izquierda. Tú eres capitalista. Es extrema izquierda. Y aquella está sorda, no nos oye. Es extrema izquierda, doctor. Sepa madre. No digas eso. Es el yin y el yang, porque 3 mujeres, 3 hombres es el yin y el yang. Está en equilibrio. Podría ser. 3 mujeres, un camino. Bueno, Esa era la novela, ¿no? Esa es novela. podríamos estar ya serios porque ya es demasiado desmadre. Sí. Bueno, 1, 2 y 3. Y aquí estamos, poniéndole el pecho a lo que venga. Chingado. Chingaos. No cuenta, no. No, a mí se me salió lo del chingado. Te adelantas, cabrón. Es que fíjate que no, me pasaron el azúcar. Digo, la sal. No, que La sal, doctor. La sal. Pan, sal, mezcal. Yo ya estoy A ver, pendiente. panza, sí, ya está. Ahora sí, viene. 1, Oye, pero 2, ese no es mezcal, ese es medio mezcal, ¿no, doctor? Israel, bueno, pero como si fuera. pero como si lo fuera. Bueno, está bien. 1, 2, 3. Y aquí estamos, poniéndole el pecho a lo que venga. Chingaos. Bienvenidos a Pan, sal y mezcal. con Salvador Calvo Morales, Abel Pérez Rojas, Lilia Rivera, Mireya Ramírez, Consuelo Orihuela. Elías, ¿qué? Villalobos Aires, sí, sigue adelante, sí. Elías, Elías Villalobos Aires. ¿qué querías que dijera, cabrón? Doctor, que no dudaras de su apellido. O sea, si Elías Pero Villalobos. ¿para qué? Con el puro Elías. No, pero entonces mejor di Saile, porque Saile es único. Saile es único. Elías hay muchos, Bueno, te dejamos lo que tú digas. ¿verdad? Entonces va, otra vez, doctor. Sale, va. Viene, otra Este vez. cabrón. Otros 20 sales. Otra vez. Se me vuelve a olvidar, Mireya. Por eso, no, ya. Ese es el chiste, ese es el chiste. Mira, si doctor, si el recreo, Pero tú eras el que tenías que nombrarlo, güey. no, yo dije, Consuelo, ya te tocaba, Saile. Primero las damas, doctor. Mira, a ver, ahí viene, media hora de corazoncitos. Corazones. Está comiendo. Corazones. Está comiendo. corazones. A ver, manifiéstense que nos hagan. ¿Corazones? Sí, Yo no veo corazones. sí, ¿cómo no? Ahorita, a ver, si alguien está viendo esta transmisión, por favor. Mande corazones. Bien, bueno, va, ahí está, ya ves. Ahí está Dolores González. Hola. Lolita, Para ver. un beso. Saludos. Angélica. Angélica, mucho mejor. Pues sí, porque lo tengo aquí en la mano. Con mi Dice celular, Ana María Saavedra. Francisco Román. Hola, qué gusto verlos. Dolores, buenas tardes a todos. Saludos, doctor. Va, ahora sí, ya. 1, 2 y 3. Y aquí estamos, poniéndole el pecho a lo que venga. chingaos. Bienvenidos a Pan, sal y mezcal. con Salvador Calvo Morales, Abel Pérez Rojas, Lilia Rivera, Mireya Ramírez, Consuelo Orihuela. Consuelo Orihuela, ¿sí? Saile. ¿Saile qué? Tú dijiste que le queda Saile. Bueno, está bien, sí. Chingado. Sí cuenta, sí. Elías, no, que le quiera Saile y ahora pues. Ya, chingas, ya. No es que yo jugué Bueno. las trampas porque dije, Ya. Consuelo Orihuela, Sí, ya. Pongo el tema. orden. Eso, viene. A ver, Mireya, ¿qué te pareció
la presentación de los libros. Para mí fue un éxito, pero quiero platicarlo de después, pero tú primero. Bueno, a mí me pareció un ejercicio muy interesante, primero por el recinto, por la apertura que tuvo la diputada Daniela Mier, que encabeza la equidad de género, y sobre todo poner sobre la mesa del Congreso un tema como este de la educación desde esta perspectiva filosófica y de la contribución de los grandes educadores en el mundo. Yo había hecho un ejercicio con inteligencia artificial diciéndole, bueno, en los 250 años, que es más o menos el tiempo que tiene la educación formal, cuáles son las diferencias entre la educación antigua y la educación moderna que están presentes en este libro de la educación. Y la verdad es que no alcanzamos a exponer todo, pero creo que la visión de cada uno de los participantes fue muy interesante porque al hacer este ejercicio en un amplio espectro, tanto del pasado, el presente y el futuro, y además con cuáles han sido las contribuciones de los hombres para los hombres en términos de educación. Creo que tenemos esta mirada retrospectiva, permite rescatar lo realmente valioso y establecer de acuerdo con estas directrices que propone el doctor Salvador Calva Morales en sus libros, en los dos libros, y todavía faltan las cartas a los jóvenes y faltan otras obras que se están cosechando, ¿no? Recientemente. Creo que son baluartes muy importantes para poder establecer y rescatar la parte fundamental de la educación sin perder de vista todos los cambios y toda la apertura que debe existir hacia las nuevas tendencias. Me pareció muy importante que participara también el doctor Enrique Canchola como prologuista, la presencia del maestro Luis Benavides y por supuesto pues la participación de el doctor Abel Pérez Rojas que va de algún lado impulsando, colaborando, dando ideas y peloteando todas estas ideas para ir refinando esos principios y este trabajo. Entonces, me pareció muy merecido esto que sin serlo significó un reconocimiento a la obra del doctor Salvador Calva. A mí me pareció muy bien. Y fíjese que a todos se nos olvidó comentar, digo, es un cebollazo para mí, a todos se nos olvidó comentar que en cada uno de los eh, educadores que aparecen en el libro, les hice un poema y nadie comentó eso, que fueron, no, ahí vienen. Bueno, tú quieres separar todos, por eso, pero ahí están, en ese libro están, en cada uno está el poema antes y nadie mencionó eso, que creo que también es un aporte interesante, porque chutarte 40 poemas de cada uno, por ejemplo, el de Vasconcelos, ¿no? Al pueblo oprimido, a los niños con sonrisas rotas, a las manos cansadas por el trabajo en la tierra, les diste luz cuando más la necesitaban. Sabías que la mejor arma no es la pólvora ni la espada. Tomaste libros y palabras y les diste voz a quienes callaban. Creíste en el arte cuando pocos lo hacían y diste calma con pinturas y poemas. Vasconcelos, escritor y pensador, que luchaste por la educación, abriendo puertas y ventanas, llevando letras a las tierras olvidadas. O sea, en cada uno de los, pues sí, porque Biografía de los temas de biográficos. a mí me gustó esa parte que manejó el doctor Benavides, ¿no? Desde luego, pues yo creo que le entregamos muy tarde el libro cuando se le invitó porque no estábamos tan seguros que iría y que para mí fue
muy honroso que llegara. Y pues que me disculpen que se me quebró la voz cuando le puse el Crotalus escolaris, pero recordé tantas cosas. Fíjense, como que yo los invito a que reflexionen algo importante que hayan hecho hace 30 o 20 o 30, 40 años, porque recordar ese tipo de cosas, sobre todo cuando has tenido un problema y sabes a quién acudir y dices, es un sabio, y llegas y le comentas y te dan la respuesta, caray, de veras se me aflojaron las lágrimas, porque recordé ocasiones tan difíciles en mis inicios de rector, eh, y no era nada fácil. Cuando dije voy a abrir la escuela de medicina veterinaria, la primera a nivel particular, hubo mucha gente que se rió de mí y me dijeron, "Pues, estás loco, ¿no? O sea, pues, era la UNAM, era la UAP, era pues, la Veracruzana, Baja California, etcétera. Y entonces dije, pues, ¿por qué no? Y me costó tiempo, dinero y mucho esfuerzo, porque nos reuníamos 2 o 3 pedagogos y la cosa es que los señores decían, pues en Cuernavaca, porque en Puebla. Y entonces había que pagarles hotel en Cuernavaca y nos reuníamos viernes en la tarde, sábado todo el sábado, domingo en la mañana y salían del domingo en la tarde para México. Y así fuimos construyendo los planes y programas de estudio, porque antes no, pues no podías así como que meterte a una plataforma y ver planes y programas. No existían. Entonces, pues fuimos haciéndolo conforme iba 2 de mis compañeros conmigo, íbamos hablando de las materias y los pedagogos escribiendo. Y fue un programa tan bonito que creo que nos adelantamos al mismo programa que tenía la UNAM, como 10 años. 10 años después, la UNAM tomó ese programa, claro, le hizo sus reformas, pero básicamente la médula fue la misma y para mí fue muy satisfactorio. Pero entonces cuando estabas en ese tipo de cosas y te acordabas que tenías un amigo que era consejero del gobernador y decías, pues no sé, yo voy y le llego. Y entonces, pues con toda la humildad del mundo llegaba, porque siempre estaba el doctor Benavides atrás, no era de los que estaban en los paneles adelante con el gobernador. Y atrás, y llegaba yo, maestro, ¿cómo le va? Lo saludaba, me presentaba con él y le decía, tengo una duda, tengo un problema. Se lo platicaba y con una humildad se volteaba y me decía, ¿por qué no piensa en esto, piensa en esto otro? Véalo por aquí, consulte tal libro. O sea, me daba unas recomendaciones increíbles. Recuerdo también en la parte financiera, acudía yo al señor Mena, un árabe aquí en Puebla, un libanés que estaba aquí en Puebla, que era un hombre que también me veía, pues yo no sé si yo lo sentía como un amigo, pero creo que él me veía como un hijo, porque yo, pues con la diferencia de edades, llegaba y le comentaba, oiga, tengo este problema, y me ayudaban, me resolvían. Y cuando ya habíamos abierto la universidad y ya estábamos en camino, y se venían los problemas de la Secretaría de Educación Pública, que toda la vida ha habido quien se sube en un ladrillo, tiene un poquitito de poder en cualquier lado y se sienten poderosos y te imponen cosas. Y pues acudía yo entonces a García Teruel, que era el rector este, la UAP. No, perdón, de UPAEP, discúlpenme. Es donde quiera que estés, amigo, te mando un super abrazo y sabes que te quiero mucho. Y con él tenía la puerta franca de la rectoría de UPAEP y tenía yo algún problema. Hubo ocasiones que dejé padres de familia esperándome y me iba volado a UPAEP, me metía hasta rectoría y llegaba y le decía, oye, mano, tengo
unos padres de familia con este problema. Y me decía, haz esto y esto otro, y a la secretaría duro con esto, y no. ¿Y cómo me ayudó ese hombre para defender cosas? O sea, de veras, hay que recordarlos, amigos, y a los amigos hay que recordarlos con el cariño, con el respeto y con el agradecimiento, que eso es importante. Le agradezco donde quiera que esté a García Teruel, que me ayudó tanto, siendo el rector durante 30 y tantos años en UPAEP, y que no me fue nada agradable cómo salió de ahí, y inclusive hablé con Pacheco y con otros, eh, que no era justo la forma en que lo habían tratado al salir. Pero en fin, son otros temas. Pero estábamos en que yo consultaba a estas personas, y uno de los consejos que me dieron fue cuando abrí la universidad por primera vez, es busqué al mejor notario, al mejor abogado penalista, al mejor en cada una de las, al mejor ingeniero, y así, y junté creo que 12, y hice una carta, y los fui a saludar con toda la humildad de decirle, quiero que usted ¿cómo se dice? Pertenezca a Mesoamericana como consejero del rector. Me presentaba con ellos, y lo aceptaron con gusto. No hubo ninguno que me dijera que no. Y entonces hice una cena, y nos presentamos, todos los presenté, y les entregué una, pues un escrito muy bonito con un cuadro. Que pasaron los años, sí, nos llegamos a reunir varias veces, pero el chiste era que si yo tenía un problema, dependiendo del problema, acudía a la persona, lo iba a ver y decía como consejero, ¿tú qué harías en este caso, no? Y de veras me sirvió de mucho, ¿eh? O sea, no era yo el que realmente resolvía eh, por mi cabeza los problemas. Siempre me apoyé en amigos sabios, en personas que tenían manera, fue como fui aprendiendo, y ya después, pues, pero me dio mucho gusto que después de como 15 años fui un día a una notaría, y estaba en la sala de espera, y que volteo y veo un cuadro, y que me acerco al dado al notario, pero de rectoría de la universidad. O sea, eso me dio mucho gusto, que dije, qué bueno que conserva el cuadro. Pero bueno, pues hablábamos de estos libros, y como les dije ese día, creo que es un atrevimiento de mi parte hablar de educación, hablar de educadores. No sé cómo lo veas, Mireya, pero creo que me atreví pues por edad, por el tiempo de sentirme educador, por el tiempo de estar frente a grupos y moviendo como líder la educación en Puebla y en donde he podido, este, pues a lo mejor hacer un libro así. ¿Cuántos libros hay escritos sobre educación? Hay un montonal y de muchísimos colores, sabores y actores. Y atreverme a escribirlo, pues después de que lo vi ya ahí, dije, creo que es un atrevimiento de mi parte. ¿Qué opinas? Pues no, a mí me parece muy, muy interesante el resultado. Más bien vamos a preguntarles a Consuelo, a Saile, a Lili, que estuvieron ahí como espectadores y que además conocen esta obra, pues que nos den su opinión también. A ver, vamos a empezar con Lili. ¿Qué te pareció como espectador el evento que hubo en el Congreso con la presentación de los libros? Ah, no, pues muy bueno, la verdad. Estuvo muy interesante, muy redondeado. Y obviamente, aunque ahorita Salvador diga que qué atrevimiento ponerse a escribir sobre eso, pues él tiene una trayectoria como educador muy grande. Entonces no es atrevimiento, Salvador. Es una manera de mucha experiencia que tú has adquirido a través de los años, volcarla en un libro hablando de los educadores, pues
la edad, digamos, época moderna, ¿no? Aunque quizá estás tocando también personas de más atrás. Pues el evento estuvo bien organizado, pues el lugar es muy bonito, ¿no? Y estuvo mucha gente asistiendo. Claro. O sea que pues un éxito rotundo. Sí, yo creo que hubo mucho interés. No sé si Saile nos quieres comentar. Gracias. Sí, buenas tardes. Tuve la oportunidad de estar presentes precisamente en el nuevo recinto del Congreso de la Unión. Creo que es un marco impresionante para hablar, yo creo que de uno de los temas más importantes, Perdón, ¿qué dijiste? ¿El Congreso de qué? el Congreso de la Unión. No, el Congreso del Estado de Puebla. El Congreso del Estado de Puebla, que es el Congreso del Estado de Puebla, el nuevo recinto exactamente. Aquí creo que la trascendencia del evento, venía escuchando una reflexión, que hay cosas que son mediáticas, que son como un cerillo y se apagan en 5 minutos. Yo veo esto como un cuadro en el cual se enmarca la historia, el conocimiento, el edificio de la cultura a través de 250 años, lo van desarrollando en una forma accesible, amena, amigable, que para que llegue a todo tipo de lector. Creo que no es un libro técnico, doctor Salvador Calva, sino usted logra, a diferencia de otros libros que están muy estructurados, pero que son para una élite, es para todo tipo de lector. Yo lo voy a obsequiar a maestros de primaria que conozco, porque creo que compartir la misión que está el doctor Salvador Calva transmitiendo sobre el concepto de la estructura de la educación. Y quiero recordar precisamente que la palabra educar viene de inducir, de extraer. Decía precisamente Sócrates que él era una partera porque ayudaba a dar luz, a nacer el conocimiento de cada una de las personas, porque sabremos que muchas veces la educación como norma, forma, queda en una etapa, pero lo más importante, y lo decía el doctor Benavides al final, que yo no tenía el gusto de conocerlo, la misión fundamental es formar seres humanos, formar personas que permitan servir a la sociedad, al prójimo con una misión. La educación debe cumplir precisamente la información, la formación, la aplicación, pero si no llegan a formar verdaderos seres humanos, realmente no es completa. Lo único que queda pendiente, doctor Salvador Calva, aparte de otro libro que escriba, es que usted no aparece. Ahorita que nos está platicando una anécdota, una semblanza, usted no aparece como educador. La parte que lo va, ahorita lo está diciendo, lo va a manejar como maestro, como educador y formador de universidad. Bueno, sí, el problema fue que hubo una discusión que tuvimos el doctor Abel con Enrique Canchola, mi queridísimo caballo de Troya, que decían que tendría yo que aparecer en el libro. Por humildad y por muchas cosas, sobre todo estamos hablando de personajes tan fuertes. Yo decía, no me veo ahí. Sin embargo, ellos lograron convencerme y sí aparece o aparezco. Pero bueno, yo quería leer un poquito sobre el doctor Luis Benavides. El decirles por qué tuve la oportunidad y el tino de llegar a consultarlo y por eso es que le entregué el Crotalus con tanto cariño. Luis G. Benavides es educador, pedagogo y humanista mexicano con más de 7 décadas de experiencia en el ámbito educativo. Reconocido por su labor en la educación para adultos, alfabetización comunitaria y educación a distancia, especialmente en zonas rurales y sectores marginados. Aportación principal: construye una educación con sentido humano, capaz de adaptarse a los contextos más difíciles, junto a quienes más la necesitan. Sus aportes se encuentran en el ámbito de la prospectiva, la participación social
y la educación permanente. Ha diseñado modelos de educación innovadores, valorados por la UNESCO, la OEI y la OEA y varios gobiernos extranjeros. Fue director de CREFAL y de CONESCAL, organismos regionales enfocados en la educación de adultos y la construcción de espacios escolares. Actualmente dirige el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, el CIPAE. Pero, a ver, yo había visto que él participó en otros países, que tuvo a ver si es tan amable ayudarme. Dice, fue presidente del Consejo Nacional, acá, ambas, ¿dónde está la parte que le dieron un premio en Francia? En Francia, En Japón, doctor. aparte, Sí, en Japón y en Francia. en Francia, sí. ¿Dónde está? Está en mi teléfono, doctor. Pero sí aparecía en el libro. En el libro aparecía. Dice, a lo largo de más de 70 años de entrega incansable, Benavides ha abierto el camino para quienes fueron olvidados por el sistema. En particular, Francia le otorgó la prestigiosa Orden de las Palmas Académicas por diseñar un método revolucionario para la enseñanza de idiomas basado en el aprendizaje sináptico. Además, países como Corea, China y Japón lo han reconocido por sus aportaciones e investigaciones educativas y por su trabajo con el ábaco. A lo largo de su carrera ha liderado importantes organizaciones educativas, son las que mencioné. Pero digo, fíjense la capacidad de este hombre y la verdad es que, pues, tuve el tino de llegarle y de consultarlo las veces que fue necesario, que nunca, como otros, porque hubo otros a los que les pedí, y no los voy a mencionar por respeto a ellos y a su egoísmo, pero tuve la oportunidad de llegar y decir, oiga, ¿qué haría usted en esto, no? Y que me dijeran, no, y se salieran por peteneras. Dices, qué triste, mano, cuando la gente se quiere guardar el conocimiento, o a lo mejor no tenían el conocimiento, la capacidad, no lo sé. Pero mi queridísimo doctor Benavides, sabes que te quiero muchísimo, que me dijo en la comida, soy Luis, no soy doctor, porque que quiere que le hable por su nombre y que no le diga yo doctor. Pero bueno, queremos traerlo al programa, vamos a ver si lo conseguimos, y por ahí le tenemos otra sorpresa que también espero que con su humildad lo acepte. Pero vamos a ver. En fin, algo más que quieran comentar. Bueno, a ver, quiero ir comentando algunas cosillas. Creo que hay dos áreas del saber humano que hoy día están muy demeritadas porque pareciera que todos podemos opinar al respecto y todos somos expertos en ello. Uno es la poesía y el otro es la educación. Y creo yo, tiene que ver porque está vinculada con la capacidad que tienen los seres humanos para crear a través de la palabra y para compartir su saber en la vida cotidiana. Entonces esto lleva a que pareciera que todos estamos calificados a opinar, corregir, pero sobre todo a asumirnos como expertos. Lo cierto es que tanto la educación como la poesía son artes que conllevan una ciencia, pero que también es a lo largo de toda la historia que siendo esto, digamos, dos vertientes tan humanas, tan contribuyentes a asumirnos como seres humanos, que no podemos hacernos a un lado ante la posibilidad y la seducción de dar nuestro aporte
en ambos términos, en términos educativos y en términos poéticos. Cierto es que a lo largo de la historia también mujeres y hombres de todas las edades, de todas las formaciones, de todas las creencias religiosas han puesto su grano de arena en términos educativos. Y Enrique Canchola, en su prólogo, dice que ninguna de todas las mujeres y hombres que están en este libro son iguales entre sí. Algunas se destacan porque sus métodos sus métodos educativos los desarrollan en medio de la guerra. Otros lo desarrollan en medio de la prosperidad, otros en lugares alejados, en la sierra, ¿no? Estoy pensando Gabriela Mistral. en este momento. Bueno, Gabriela Mistral, por ejemplo, ella desarrolla su actividad, sí, en la sierra, aquí en México, en la Sierra Norte, inspirada por la poesía, pero estaba pensando en este hombre, en el brasileño, Freire. de Freire, ¿no? Que, por supuesto, todos los movimientos educativos de finales del siglo XX no los podemos concebir sin antes no haber estudiado a Freire. Bueno, ahora, como tantos y tantas personas hablamos de educación, realmente es extraordinario encontrar a alguien extraordinario. Y en el punto de lo extraordinario, quien raya en la genialidad, que es lo que yo dije allá en el Congreso, que es el doctor Luis Benavides. O sea, Luis Benavides es un genio. Y por supuesto que personas centradas en educación, ha habido muchos genios, ha habido personas destacadas, brillantes, pero dentro de esa línea de los genios está el doctor. A mi parecer, desde mi punto de vista, y se lo hice saber en la comida, doctor, tú no me dejarás mentir. Hoy día yo no veo una obra que sea referente de lo que ha hecho el doctor. Sí, caray. O sea, el doctor, por supuesto, que ha incidido, influido en programas de estudio a nivel nacional de países como Arabia, de Emiratos Árabes, o por ejemplo, estados como Veracruz, o países centroamericanos o hasta africanos, gracias a este vínculo que él tuvo muy de cerca con la UNESCO y con las organizaciones dedicadas a la edificación de espacios educativos, y dos, a la formación de personas mayores. Pero si hoy tuviéramos que decir una obra como cumbre, una propuesta metodológica con la cual pudiéramos identificarla, por decir, el método Benavides, pues por supuesto que sí está esta de planeación prospectiva y esta diferenciación entre desempeños y competencias, pero no está articulada con una obra que tú digas, ahí está el punto. Es como difícil de atrapar. O sea, si hoy Salvador Carlos Morales se nos adelantara en el más allá, hoy diríamos, Salvador Carlos Morales fue defensor, ¿sí?, de la vida sexual plena en las personas octogenarias. Así. Y con eso tendrías que referenciarlo necesariamente en sus libros, en su poesía, y considerarlo a la luz de decir, a ver, ¿qué otras personas han abordado la libertad sexual de los octogenarios y nonagenarios? No hay. Todos los planteamientos hablan, por ejemplo, de la educación sexual y de la vida sexual 50 para abajo. de 50 para abajo, y de repente hablan en las personas mayores así como de rebote, así como no queriendo, pero no hay estudios serios así, pero además muy dirigidos, insisto, en los octogenarios y nonagenarios, y luego, cuando son abordados, son planteados desde una visión de las enfermedades y desde una visión de todos los rezagos y lo que tiene que vencer una persona mayor, pero no desde esta visión de dichos por una persona octogenaria y planteando una libertad sexual y el derecho al orgasmo. O sea, esas son premisas que cuando pasen las décadas necesariamente tendrán que referirse a Salvador Calvo Morales en su poesía y en sus libros.
Pero Y regresando luego, a los penales, no, pero estamos hablando de grandes educadores, doctor. O sea, yo no me he salido del tema. Digo esto, bueno, estaba poniendo el caso del doctor Luis, que es un genio, que ha marcado a generaciones, pero yo siento que eso como que es algo que a mí no me deja en paz, porque creo que tendríamos que estarlo eh, eh, documentándolo, resaltándolo y enmarcándolo. ¿Por qué? ¿Por qué Salvador Calva Morales? Pues lo acabo de decir en este momento. Si Salvador en este momento se nos adelantara, su herencia a las futuras generaciones, desde mi punto de vista, no está en el ámbito educativo. Quizás sea eh, una cita histórica, el que digas, bueno, pues la primera licenciatura en circo se generó en México y específicamente en la Universidad Mesoamericana. Y quizás también como un apunte histórico, eh, el, la coadyuvación en la experimentación entre animales y humanos para la migración de equipos eh, eh, sí, entre mecánicos, electrónicos, pasando por lo análogo, ¿no? O sea, tú eres como ese eslabón en esa migración en algunos de los equipos, específicamente en Puebla. Pero si tuviéramos que hablar internacionalmente de tu aporte, específicamente está en la poesía y está en tus libros, en la libertad sexual y el derecho al orgasmo en octogenarios y nonagenarios, pero además muy avanzado porque hoy día sabemos que las personas cada vez viven más. Entonces, el futuro es de los 70 para arriba, ¿sí? Porque se está prolongando la vida. Bueno, ¿qué otro aporte tendríamos que hablar de Salvador Calva Morales en esta trascendencia internacional? Este ejercicio que se está haciendo de la conjugación entre imágenes, sonido y erotismo, que Enrique Canchola lo ha documentado como los efectos audioespaciales de la videopoesía generada por Salvador Calva Morales, específicamente en una continuidad de lo que nosotros empezamos a hacer con mis poemas. ¿Qué más tendríamos que hablar? Bueno, marcos teóricos como caractitud, traspandemia, octogelescencia. Entonces ahí estamos hablando de, si bien es cierto, son neologismos, bueno, y de neologismos, doctor, que al ser documentados son aportes. Y ese es el detalle, ¿no? Bueno, yo, si me permites, vuelvo a la educación. La educación es un crisol que cubre todos los aspectos, sexualidad humana. La parte de estructura, formación y aplicación para que una persona se desarrolle, aprenda, aplique, cree un modus vivendi y aporte a la sociedad. Ahí algunos educadores hablan precisamente de ese proceso conductista que en un momento se queda corto porque estamos al servicio de una sociedad, de una máquina, de una estructura de producir bienes y servicios, pero se queda corto porque sucede, tocando el punto de la sexualidad, que los obreros en la etapa precisamente de la industrialización trabajaban 12, 16 horas, no tenían posibilidad precisamente de ejercer una sexualidad. Eso es definitivo. Incluso los jornaleros, etcétera, difícilmente podían tener una sexualidad, y si los tenían era para reproducir nuevos mano de obra, nuevos esclavos. Pero aquí quiero unir lo que desglosa a ver es doctor Salvador Calva, el sexólogo de los 80s, doctor Salvador Calva, el poeta, pero yo me quedo fundamentalmente con el formador de generaciones, el creador de instituciones y el hombre visionario que está dejando un legado
Yo pienso que ojalá, Abel, podamos tener una fotografía de ese momento en que está precisamente el doctor Luis Benavides, estás tú, el doctor Salvador Calva, porque son transitorios ellos. Y eso dejarlo para la posteridad, lo que ellos sembraron, cultivaron, desarrollaron, creo que el ejemplo arrastra, decía Napoleón, no, pues cualquiera puede alabar, pero el ejemplo arrastra a las nuevas generaciones que un ser humano haya transitado a través de la vida dando esta aportación, esta generosidad de diferentes áreas y dejarlo a sus semejantes, yo me quedo con eso. Y en serio, pero yo difiero, a ver, voy a traer esto así, circulo el micrófono, a ver, no se malinterpreten esto que estoy diciendo, ¿eh? A ver, la argumentación que dice Saile, primero, que dice, bueno, regresando a la educación, yo digo, es que no nos hemos salido de la educación, porque precisamente la disertación que dijo el doctor Benavides, que esa es la ruptura entre educación formal, no formal, informal y lo que es la educación permanente, es que encerramos la educación en las escuelas. Y luego dentro de las escuelas, además las encerramos en las aulas, en las jaulas, en los lugares cerrados. Pero esto que decías, mi querido Saile, de la formación de Salvador, de crear un sistema educativo y generaciones, a ver, yo con toda honestidad, esta vida no me va a dar para hacer lo que hizo Salvador, ¿sí? Se requiere de intrepidez, visión empresarial, o sea, son muchas cualidades. Pero ojo, ha habido miles a lo largo de la humanidad que lo han hecho. La ruptura de Salvador no está ahí. No quiere decir que sea un mérito menor, claro que es de admiración, pero no está ahí el, el aporte de ruptura de Salvador, el aporte histórico, así rompedor mundial, no está ahí. Yo, si me permite, Sí, claro. y no crear polémica, ahorita que me gustaría el punto de vista del doctor Salvador Calva, manejo el contexto de la presentación del libro, precisamente del doctor Salvador Calva, de maestros formadores precisamente de la educación actual, en la cual pues el doctor Salvador Calva es uno de sus miembros. La educación integral actual, que en un momento dado todavía apenas e incipientemente se empieza a dar educación sexual en las primarias y secundarias, tiene una razón de por qué en las personas mayores no se le dio esa importancia, esa difusión, sencillamente porque las generaciones anteriores realmente morían tempranamente y pensaban que tenían más una función reproductora la sexualidad. Yo recuerdo perfectamente cuando lanzamos Viagra que se tuvo que hacer un proselitismo del tema de educación sexual, disfunción eréctil, etcétera, porque la gente tenía miedo o no conocía cómo abordar el problema sexualidad humana en adultos y menos en gente de tercera edad. El doctor Salvador Calva audazmente habla de la octasexualidad, etcétera, porque podemos ejercer la sexualidad hasta el último día de nuestras vidas. Pero lo vuelvo a poner en contexto. El ser humano es todo eso, es un ser pensante, es un ser espiritual, es un ser fisiológico, y si cubrimos cada uno de los procesos, pues se puede dar, podemos decir que es un ser humano completo. Así lo considero yo, doctor Salvador Calva. Bien, Doctor, por favor. bien. Mireya. No, pues hay muchos Antes de que temas. nos hable Cachola y nos regañe. Ah, bueno. No, a mí me parece que sobre todo esta visión filosófica que tienen particularmente el libro de las 40 claves de la educación es uno de los puntos más importantes para poder recuperar cuál es el sentido verdadero de la educación. Se hablaba ahí en los comentarios Que dice Angélica. que no es solamente el que seamos más técnicos, más conocedores, procesemos información más rápido. Es esta parte que mencionaba el doctor Luis Benavides, ¿no? Cómo nos volvemos humanos a través de la educación, que es el principio y el fin del propósito educativo.
¿no? Entonces, creo que aunque seamos ciudadanos de a pie, aunque no estemos inmersos en el ámbito de la educación formal, la verdad es que no podemos perder de vista el tema de la educación, sobre todo desde esta visión, ¿no? Desde cómo nos hacemos humanos a partir de esa transmisión de conocimiento. Y yo también quisiera yo agregar algo, con todo respeto para el doctor Calvo, el doctor Benavides, que son unas eminencias, Abel, todos los del panel, que la educación empieza en la casa. Si no hay educación en la casa, con las madres, con los padres, pues los hijos no la van a tener. Sí, pero es que estamos hablando de una educación diferente. Claro. O sea, no estamos hablando de educar en el sentido de la familia desde niño, etcétera. Estamos hablando de la educación ya de personas hechas, ¿no? Que es donde realmente tiene uno que hacer la formación y la educación. Porque la educación no debería estar en las instituciones educativas. Sin embargo, es una tarea que tenemos los educadores y por eso se dice educación permanente. Pero debatimos sobre eso. Pues Doctor, yo quiero decir algo. Permítame, mire. A ver, voy a pararme aquí para que no. A ver, aquí estoy. No, ya aquí mejor. Bueno, a ver, quiero decir lo siguiente. A ver, hay un sofisma, ojo, cuando decimos que la educación empieza desde la casa. A ver, es un sofisma. Les voy a decir por qué. Primero, la educación no empieza con la concepción, empieza desde antes. O sea, si queremos educar a alguien, tenemos que educar años atrás, antes, a sus abuelos, a sus padres, etcétera. Y en particular, puede sonar esto un poco machista, pero en particular a las mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son el contacto más cercano, más inmediato de los hijos con el nuevo mundo. Entonces, su formación hormonal de esos 9 meses pasa por el filtro de la madre. Por eso hago este señalamiento. No se interprete desde una visión social. No. Todos tenemos responsabilidad en la formación de las futuras generaciones, pero en particular tenemos que esforzarnos, cuidarnos, y por eso la protección del Estado en relación con las madres. Bueno, ahora, la educación entonces empieza generaciones atrás. Y no solamente empieza en el hogar, empieza en todas partes. La educación no empieza en la casa, no empieza en el hogar, no, empieza en la calle, empieza en las relaciones laborales, sociales, afectivas, es en todas partes. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, y ese es el principio de la educación permanente, es que la verdadera y profunda educación es cuando todos lo entendemos y todos procuramos generar entornos educativos. Claro, ya después, cuando el niño nace y permanece gran tiempo en la casa, sí, ciertamente, ahí está. Pero es cuando ya lo ves nacer, es cuando ya están los primeros años. Pero en esta visión filosófica, prospectiva, de avanzada, es de ruptura. Por eso el doctor Benavides exponía este punto cuando decía que la educación se ha encerrado en las escuelas. O sea, no quiere decir que yo esté diciendo o yo esté limitando la educación a las escuelas. Todo lo contrario. Uno de los principales problemas que tenemos quienes nos dedicamos a la educación es que cuando decimos educación, pensamos en escuela. Y cuando pensamos en escuela, pensamos en educación, y no necesariamente. Hoy día, gran parte de las instituciones escolares son centros de convivencia, pero no centros formativos. Porque se ha dejado de cultivar, desarrollar valores. Y lo que han sido, al contrario, han sido lugares en donde los niños han ido a aprender actitudes destructivas
insanas. Ojo, no quiere decir que todos, simplemente que tenemos que tenerlo, que verlo. Esa es la tarea. O sea, yo como hombre soy educador y no soy mamá para haber educado desde la casa, ¿no? Pues la educación es en todos lados y en todos los tiempos. Entonces, no hay que encasillar que la educación inicia en la familia y que los papás son... No, hay que abrirnos. Y en las escuelas tendríamos que ver desde las primarias hasta la universidad, seguir educando, porque esa es la labor del educador, formar personas buenas, personas con valores y personas que quieran hacer más por los demás. Porque el problema es que nos ha encerrado esto a un egoísmo tremendo. Y bueno, pues, ¿qué estamos viviendo ahorita? Chicos jóvenes que por 50 pesos están matando a otra persona porque no tiene, o sea, no tienen en la conciencia el valor que tiene la persona. Hemos perdido todo eso, ¿no? A ver, Mireya, si eres tan amable. Tú que eres más, No, pues ya abrimos aquí todo un debate porque también Lucy Cuervo y Ana María Saavedra están participando muy, muy activamente con comentarios acerca de todo lo que estamos hablando, ¿no? De que se ha culpado a la escuela eh, ya no alcancé a leer, ya se me movió ahí el cuadro. Eh, bueno, Lucy Cuervo dice, han culpado a la escuela, esa es instrucción escolar. Ana María dice, ¿cuánto profesional sin educación? Me imagino que se refiere a los docentes. Eh, Lucy Cuervo dice, la base, la familia, lo siento, pero ella también opina que parte de esa educación. A mí me parece que la educación formal tal vez no empiece en casa, pero el amor a los libros, los valores que tenemos, sí son parte de esa estructura familiar que le va dando al ser humano la noción de para dónde ir encaminando su vida. Me parece algo muy importante. Yo creo que, como mencionábamos hace un rato, necesitamos reflexionar en cuántos somos educadores todos, porque finalmente lo mismo nos convertimos en aprendices que en maestros. Y unos enseñamos a otros en distintos ámbitos, ¿no? A veces es la educación formal, a veces es lo relacional, a veces son los principios. Entonces, este es un sentido de humanidad muy eh, que debiéramos tomar más en consideración, que debiéramos ser más conscientes de cómo formamos parte de toda esa malla de educadores, si le podemos decir de alguna manera, en donde nuestras acciones sirven de ejemplos a otros, nuestra inducción está ayudando o limitando el desarrollo de los demás, porque finalmente, ¿para qué es la educación? No se trata solamente de tener un diploma colgado en la pared, una medallita que ya me gané por haber sacado 10, sino es cómo construimos, cómo convertimos, algo muy importante de esa reunión posterior a la ceremonia, fue haber escuchado al doctor Luis Benavides, a Enrique Canchola, a Antonio Tenorio Adame, que nos acompañó ahí también. Y uno de los puntos muy interesantes, que todavía lo estoy rumiando, hablaba el doctor Luis G. Benavides de cómo el verbo se hace carne. Y esto que parece como una cuestión reservada al ámbito religioso, tiene que ver con todo lo que estamos haciendo todos los días de nuestra vida. Me dejó de verdad pensando mucho, porque justamente ese es como cómo llegamos a ese conocimiento, pero luego cómo lo traducimos en acciones, en obras que realmente signifiquen el desarrollo, que nos hagan más humanos y que nos hagan mejores personas y que mejoren nuestro entorno. fíjense, o sea, quiero comentarles que esto que está diciendo ahorita Mireya no lo dijo el doctor Benavides perdón, En la ceremonia. en la ceremonia, sino que en la comida, que desgraciadamente era imposible invitarlos a todos, en la comida recibimos una instrucción
y una educación maravillosa de todos a todos. Pero que el doctor Benavides estuvo, a mí me comentó, por ejemplo, parte del Padre Nuestro que me dijo que está mal traducido, es del arameo, está mal traducido, y que él inclusive hizo la corrección y que la mandó a Roma. O sea, ¿quién se atreve a hacer eso? Pero que no le hicieron caso. Y entonces me explica exactamente cómo es la parte que estás comentando del verbo que se hizo carne. ¿Qué quiere decir, no? Y el pan nuestro de cada día, ¿no? Cómo lo maneja y lo menciona él con la traducción correcta. No, fue una comida de plática maravillosa, increíble. O sea, aprendimos, al menos yo considero que aprendí muchísimo y me volví a quedar con el ojo cuadrado diciendo, el Señor es un sabio, o sea, es una persona increíblemente sabia. ¿Quieres comentar esa parte? Pero Pero, ¿sabe qué decir? pero Bueno, comenta esa parte. a ver, doctor, hay que decirlo, Ya se me está subiendo. pero el muerto, doctor, el muerto, porque no has tomado nada, doctor. Es que tú Lilia, tomas como... Lilia, ¿no quieres vino? Doctor, no has tomado ni una copa, doctor. No has tomado ni una copa. Bueno, a ver, debo mencionar lo siguiente. El doctor Luis Benavides es una persona que entiende, habla, estudia, se desenvuelve en 26 idiomas, principalmente en lenguas muertas. Y él desarrolló el método sináptico para el aprendizaje de lenguas simultáneas. Entonces, a partir de encontrar elementos comunes, se pueden aprender 4 o 5 idiomas al mismo tiempo. Y ese es un aporte que el doctor Benavides a través de CIPAE ha desarrollado. Bueno, luego paso al siguiente punto. El doctor en particular, en sus primeros años, tiene una formación religiosa, básicamente con los lasallistas y los maristas, perdón, y los maristas. Entonces, el doctor tiene esa formación muy importante. Cuando él es niño, su padre, con esta visión de avanzada, le dice, si la Segunda Guerra Mundial la ganan los alemanes, tienes sí o sí que saber alemán. Y si ganan los estadounidenses, tienes que aprender inglés. Y entonces simultáneamente estudia inglés y alemán y termina porque se sigue de frente con el resto de los idiomas. Bueno, luego el doctor específicamente por su formación religiosa, pero por su visión humanista, se ha dado en encontrar lo que se dice en las lenguas, pero se oculta en el idioma que se maneja. Por eso, bueno, yo en lo particular, retomando esto, hago mucha insistencia en referirnos a la etimología, que etimología significa, ¿qué significa etimología? Significa verdadero. Entonces, étimos es el significado verdadero de las palabras. Claro, conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta pues, que no es tan verdadero, sino que es histórico el asunto, ¿no? Bueno, ahora en este asunto el doctor ha estudiado lo referente a básicamente el Padre Nuestro, pero a toda la liturgia. Cuando se casó su hijo mayor, el doctor reestructuró, escribió toda la ceremonia, toda una boda, acudiendo a las lenguas madres europeas escribió una ceremonia nupcial católica con todas estas cuestiones. Y pues sí encontró quien ofició la misa atendiendo a esto. Por ejemplo, entre estas visiones, a lo que se refiere el doctor Calva, está lo referente a que el Padre Nuestro tiene una visión prospectiva. La visión prospectiva es cómo jalamos
el futuro al presente. Mientras todos los demás estamos pensando cómo del presente nos vamos al futuro, con el riesgo de repetir el pasado. Entonces, ¿por qué cuando estamos en el presente y no nos desprendemos del pasado y pensamos en futuro, lo que reproducimos son inercias? ¿Sí? Y de lo que se trata es de encontrar esos puntos para romper con las inercias y entonces jalar el futuro con una carga liberadora. Por eso lo que el doctor Benavides sostiene es que en el Padre Nuestro, de acuerdo a lo que él ha estudiado, es: Padre nuestro que estás en los cielos, danos hoy no el pan de cada día, sino el pan del mañana hoy. Yo le voy a agregar algo que no lo dijo el doctor, esto ya es cosecha mía, que tiene que ver con que tú dices, mira, Padre nuestro que estás en los cielos. Realmente el Padre nuestro es todas nuestras facultades superiores, ¿sí?, traídas al presente y desde las cuales realizas la invocación. El yo superior traído al aquí y ahora, y que ese, tu yo superior, es el que pide que el mañana se haga hoy. Entendiendo que si tú lo logras jalar al presente, es como la realidad se hace disruptiva. O sea, no puedes plantear cosas disruptivas desde tu pasado, porque ciertamente tu pasado, tú eres el resultado de tu pasado en parte, pero eres realidad en tu presente por las rupturas que tuviste en tu pasado y la carga de futuro que encontraste en tu pasado. Ojo, el meollo del asunto es encontrar cómo en el pasado había futuro. Bueno, si me permites. Y aquí lanzo esta para dar el micrófono a Saile, y estar alerta porque muy probablemente en tu futuro hay mucho pasado. Bueno, siguiendo en la línea precisamente teológica que mencionabas del doctor Luis Buenavides, bueno, dice Jesús, cada día trae su afán, cada día trae su afán, y la naturaleza es nuestra mayor maestra. La semilla está contenido el latente del ayer, el ADN del ayer, de lo que fue, está latente en el presente y se va a expresar en lo que va a ser precisamente siguiendo un ciclo de la naturaleza. El ser humano no es ajeno a la naturaleza, es el mismo proceso. Nosotros somos una semilla latente que está en un proceso que en un momento en el presente puede empezar a desarrollarse y después dar su máxima expresión, como dice Carl Rogers, en el proceso de convertirnos en seres humanos. Fíjate, curiosamente, los que estamos aquí presentes en el panel, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Si ustedes cada día ven las noticias, los actos de nuestros gobernantes, quiere decir que todavía vivimos en una etapa semibárbara en la cual la luz se ve muy lejana. Creo que el proceso de convertirse en persona es un trabajo interno, personal, y que cada quien en un momento dado que logra despertar, encender su propia luz, como el doctor Luis Benavides, como Salvador Calva, como Abel, como los que estamos presentes, esa luz ayuda precisamente a mostrar un poco del camino, pero todavía hay mucha oscuridad, desgraciadamente. Fíjate que hay algo que dijo el doctor. Yo, la verdad es que ya no hubo la oportunidad de que yo le dijera si había sido un lapsus o había sido una distracción o lo había dicho a propósito. Desde mi punto de vista, por sobre la persona está el humano. Sobre todo atendiendo a esta cuestión etimológica de que persone es máscara. Entonces, la personalidad es la máscara que asumimos para compartirnos en el día con día, pero lo humano, eso es lo que somos. Bueno, hay un psicólogo, Carl Rogers, precisamente, que es el proceso de convertirse en persona, que sí, etimológicamente, como dice Abel,
personal y viene siendo una máscara en la cual repercutían los actores para poder hablar y escenificar las obras precisamente dramáticas en Grecia. Aquí lo que estructura Carl Rogers es de significación como ser humano, manifestarte como ser humano plenamente. Entonces, efectivamente, la etimología es una máscara, pero Carl Rogers lo maneja el contexto de manifestarse plenamente como ser humano. Bueno, entonces, a ver, hace un momento Lucy decía, a ver, Abel, eres muy grosero con el doctor Calva. Sí, es A ver, no sé, ahí dice Lucy. A ver, ponle ahí, doctor, que dice que soy muy grosero contigo. Es que ponle ahí, doctor, en tu teléfono para que veamos a ver por qué dice que soy grosero. No, a ver. Te saliste de aquí. Ahí está, ahí, está mejor ese, doctor. Espérame. Ahí, no, mejor ahí déjame ponerlo. Lo voy a poner aquí, a ver. A ver, vamos a ver, ¿por qué dice Lucy que soy grosero? ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya por eso ya opinó? Dice, eres muy grosero con el doctor Calva, Abel, pero no sé, a ver que diga a qué se refiere. ¿No? A ver, doctor. A ver, fíjate que yo quiero decir algo, eh, que no es de ahora. Yo con el doctor Benavides tuve la oportunidad, uno, de haber cursado 2 maestrías y luego el doctorado. Y de trabajar muy cercanamente con él durante 7 años, creo yo que me concedió la confianza y me consideré su mano derecha durante 7 años. Fíjate, 7 años. Yo recuerdo que en una reunión, y soy un burro, fíjate que en una reunión, ya lo parejó. Bueno, en una reunión que estaban en el claustro doctoral, precisamente en vías creo que de celebrar sus 70 años del doctor, y salió a esta colación de quién era el doctor Benavides, ¿no? Y todos decían, no, la gran luminaria, etcétera, etcétera. Y yo dije algo, fíjate, dije, para mí es el maestro al que estoy tratando de darle muerte en mi interior para que nazca el crecimiento del discípulo. Muy budista ese. Bueno, sí. Y entonces dije, ¿por qué? Porque si en mi mente, en lo que soy, siempre es mi maestro, en esa cuestión de paradigmas y de estructuras, pues el discípulo va a seguir siempre discípulo y el maestro va a seguir siempre maestro. Y el punto es que le des muerte al maestro, ¿para qué? Para que surjan los hermanos. Muy budista eso. Entonces ya es mi hermano, o sea, ya es mi hermano, somos hermanos. Y en su proceso, pues fuimos maestros, discípulos y demás. Bueno, terminé de hablar y todo, bueno, empezaron a hablar y decir, discúlpeme, doctor, pido disculpas por este hombre que no sabe lo que dice. No, doctor, discúlpelos, yo voy a creer. Y todos se ofendieron, casi me dieron la espalda. Nos despedimos y me dice el doctor Benavides, nadie entendió lo que dijiste. Entonces, voy a esto que a lo que te refieres, Lucy. Porque mira, dice, ¿por qué Lucy? Ajá, sí, ¿por qué? Mira, yo no sé si quizás sea esto que yo decía. Sí, lo del muerto. Sí, sí. No le digas que se le sube el muerto. Pues es que dice que ya se le subió. Es que dijo, ya se me subió. Y yo le dije, solamente el muerto porque no habías tomado nada. Bueno, pero voy a este punto. Fíjate, esto que estoy diciendo, a ver, un hombre como Salvador, todas las décadas dedicado a empresario educativo exitoso, formador de generaciones de hombres y mujeres, brillante, y desde mi punto de vista, aquí sí es mi punto de vista, en donde creo que él va a pasar a la posteridad como figura internacional, no está ahí. Está en esto que siempre él tuvo, ¿sí? De apostarle, jugarle a ver lo que los demás no veían, que fue esta formación etológica humana y etológica animal. Y por eso hace estos planteamientos de la sexualidad, de la autogilesencia y del derecho al orgasmo. Ahí, si tú buscas quién a los
80 y tantos años en la poesía, en la educación, en la literatura, plantea abierta y claramente estas vertientes, no hay. Allí es donde yo digo que habiendo miles y millones de personas a lo largo de la humanidad, no hay quien diga esto. En cambio, Salvador sí lo dice. Y por el otro lado, habiendo miles y millones de personas dedicadas a la educación, pues nuestros planteamientos ahí estarán, unos más avanzados, otros, pero el punto de distinción de Salvador, ¿por qué Salvador? A mi juicio, justamente está en este libro de Figuras de la Educación Moderna y Contemporánea, porque él asumió esta bandera y además le vale. Pero le apostó que a sus 78 años, cuando él le apuesta todo esto, él confía y sabe que está generando un Salvador reloaded, un Salvador recargado con una versión que sí es internacional, que sí es mundial y que sí genera marcos teóricos referenciales y aportes para las futuras generaciones. Bueno, yo toco 2 puntos. Uno, desde lo que Abel menciona de que ha sido muy audaz, incluso insolente con el doctor Salvador Calva. Dice, ¿quieres descubrir a Buda? Destruye la imagen para que te ilumines, porque Buda realmente no es la imagen, es la iluminación de despertar. Ese es un punto. Ese es el camino del Dharma. Ese es el camino del Dharma. El otro punto es el siguiente. Tengo la fortuna de tener amistad con el doctor David Barrios, sexólogo de muchos años, y él ha hablado precisamente de la sexualidad en la tercera edad, pero desde el punto de vista patológico de enfermedades. Y generalmente él trata ese tipo de disfunciones porque desde la etapa adolescente, etapa madura, el hombre no fue formado, desarrollado en una forma de entender su sexualidad sana, sin perjuicios, y llega a la tercera edad ya sin ejercer su sexualidad, y en cierta forma, pues es una muerte muy triste en vida porque la sexualidad es parte de la naturaleza humana. El doctor Salvador Calva ha tenido la audacia de abrir en sus poemas, en sus planteamientos, la importancia de la sexualidad en la tercera edad. Oye, a ver, Mireya, adelante Mireya, porque aquí ya lo tenemos en la línea, ¿eh? No, pues ya de una vez. A ver. Doctor, ¿cómo estás? Gusto saludarles, caray, qué buena remembranza de la ceremonia de la presentación de los 2 libros fantásticos de nuestro querido amigo Salvador Calva, y luego pues toda la sobremesa y la misma mesa, porque fue toda una plática que incluso dejábamos de comer para intervenir, para platicar, para escucharnos, y fue realmente interesantísimo escuchar no solo al doctor Luis Benavides, sino escuchar también a Joaquín Calva, escuchar, por supuesto, a Mireya y escuchar a Abel, y bueno, escuchar también a Toño Tenorio, pues fue todo un acontecimiento maravilloso, como lo han estado mencionando. Y bueno, pues Oye, tu postura, Enrique, tu postura de esto que hemos estado hablando. ¿sobre qué particularmente? Sobre la educación, lo de la aula, jaula, que la educación empieza en el hogar, que Salvador, desde mi punto de vista, creo yo que es una figura internacional, mundial, no por su trabajo en el sistema formal educativo, sino por este arrojo que hace síntesis de todo ello desde la poesía y desde la literatura. Bueno, comenzaré diciendo primero que creo que Salvador es un hito en todo esto. Primero, haciendo propuestas muy interesantes, incluso
con respecto a la conducta y arrojándose incluso en contra de las propuestas de Watson, uno de los padres de la etología, y él proponiendo cuestiones nuevas, cuestiones interesantísimas de epigenética y a diferencia de cuestiones genéticas de Watson. Realmente ese es un aporte extraordinario de Salvador. La otra de las cuestiones muy interesantes y su aporte, pues es toda esta cuestión educativa que basada justamente en cuestiones muy fundamentales, cuestiones en la humildad, en el respeto, en la bondad, en la caridad. Y eso justamente es un aporte realmente interesante dentro de la educación. Yo diría que es tan interesante que incluso da 3 pilares fundamentales que incluso pues van más allá de lo propuesto de Carl Rogers que mencionaba Saile hace un rato. Los pilares de la educación, según Carl Rogers, pues es la congruencia, la autenticidad, la aceptación, la empatía, pero Salvador lo plasma en forma distinta, proponiendo esa humildad que permite al alumno acercarse al educador con respeto, que siempre es escuchado y es tomado en cuenta para todas las cuestiones de cómo educar y cómo educarse. Y siempre la bondad presente. Creo que estos pilares fundamentales que presenta Salvador en sus propuestas educativas son muy dignas de considerarse. Ahora, con respecto a los roles entre la familia y la escuela, bueno, pues creo que es importante diferenciar varias cosas. Primero, pues en la escuela, pues se van formando cuestiones fundamentales de digamos, cuestiones académicas y estándares de aprendizaje, mientras que en la familia, pues es una educación más de tipo informal, es un principio afectivo y emocional, mientras que en la escuela, pues es un aspecto pedagógico tendiente a lo profesional, es una guía académica. Creo que hay diferencias fundamentales y por otra parte también quisiera mencionar el aprendizaje entendido como aquello que hacemos nuestro. Bueno, pues eso comenzará desde, yo creo que desde el momento en que somos concebidos, porque como decía Lilia Rivera en una plática que tuvimos ya en la tarde con el Círculo de Escritores de Saber Sin Fin, el cerebro está diseñado para captar ritmos, resonancias y obviamente vibrar a la misma posibilidad del que está hablando. Y el feto tiene esa capacidad. Entonces creo que somos aprendices desde que nacemos y vamos a seguir aprendiendo ya cuando seamos mayores y que obviamente si queremos aprender, pero aunque no queramos aprender, curiosamente el cerebro aprende, lo cual es fantástico. Entonces, bueno, pues esa es mi postura de que somos entes que vibramos al ritmo de
la frecuencia de nuestras palabras y de nuestras acciones. Y obviamente en el aprendizaje participan todos los órganos de los sentidos, y pues entonces aprendemos a través de sentir, a través de ver, a través de oír, a través de degustar. Entonces somos entidades que aprendemos cada día y que aprendemos y que nunca dejamos de aprender, afortunadamente, aunque no querramos. Eso es lo más hermoso, porque siguiendo justamente lo que decía Lilia Rivera, pues somos parte de esa resonancia de ritmos, de esa vibración, y nos lleva justamente a la dimensión de no voluntad, sino la acción a pesar de la voluntad. Esa sería mi postura. Y bueno, Oye, Enrique, mande usted. a mí me parece que este poema, Arenga Orgásmica, dice, Dios, danos el orgasmo nuestro de cada día. A mí me parece que ese poema en particular es disruptivo, prospectivo, Anticlerical. pues digamos que antirreligioso, militante, pero No, perdón que te interrumpa. a ver, No puede ser antirreligioso. pero escucha, dije militante después, militante. Ok. Dije militante. Por supuesto. Retiras entonces los de religioso. No, es que dije religioso militante, porque desde otra connotación es profundamente religioso. Es que te entendí antirreligioso. Yo dije antirreligioso militante. O bueno, voy a cambiar mi afirmación para decir que es un poema que, tomando una similitud religiosa, plantea términos espirituales. Ok, eso me parece mejor. ¿No? Porque tomarlo como algo antirreligioso no es apropiado. Bueno. Y justamente ahí lo que me lleva a afirmar esto es justamente la disertación en la que estaban comentando de Luis Benavides con respecto a que la palabra tiene la capacidad de convertirse en verbo y el verbo en carne, y que justamente ese poema de Salvador tiene esa característica. Cómo la palabra a través del verbo se va transformando en carne, y la carne se encarna en el alma, y por ende la sexualidad y particularmente el orgasmo son tan hermosos desde el punto de vista espiritual. La sexualidad no implica solamente un contacto genital, sino todo un cortejo maravilloso que justamente ese poema lo va describiendo y lo va haciendo válido desde el punto de vista espiritual. Esa sería para mí la connotación del poema, del orgasmo nuestro de cada día. Es que precisamente yo dije hace un momento, Enrique, que desde mi opinión, aquí sí es solo y exclusivamente mi opinión, porque las otras opiniones no puedo decir que desde mi punto de vista, porque está cimentado en estudios, pero bueno, en esto sí es desde mi visión, sí, específica y concretamente. Yo creo que Salvador, siendo un tipo tan exitoso, tan brillante y tan emprendedor, por lo que pasará a la posteridad, y me refiero, cuando digo posteridad no me refiero a 2, 3 generaciones, no, me refiero a, no sé, 10, 15 generaciones, será precisamente nuestros aportes realizados como poeta y como escritor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Salvador es un poeta disruptivo desde el punto de vista, primero, de sus aportes, sus contextos sociales, eróticos, amorosos, sociales, etcétera. Es un referente.
La otra de las cosas es que ha hecho aportes muy interesantes, como lo decía yo, a la cuestión etológica y además justamente considerando una postura distinta a grandes psicólogos, entre ellos a Watson, y justamente también aportes más interesantes que el propio Carl Rogers que mencionó nuestro querido amigo Selye. Saile, perdón. Bueno, es que yo siempre le he llamado Selye por cuestiones de que siempre, desde que lo conocí, me parece que es un hombre fantástico y bueno, ya diré algunas cosas de él después, pero por eso le pongo Selye, porque Selye fue uno de los un individuo científico que describió todos los procesos de todos los procesos del estrés. Bueno, pero a ver, regresemos, Pero Enrique. bueno, regresamos a lo, perdón, ese fue un chascarrillo, una desviación. Pero efectivamente, Salvador, yo diría que en este momento ha trascendido. Hablar de Salvador es hablar de alguien que ha hecho propuestas disruptivas, interesantísimas a nivel psicológico, a nivel social y a nivel de la ciencia. Creo que sobre eso habría que escribir cosas y también habrá que, insisto, en documentar una serie de cuestiones en las cuales ha participado y que le han permitido pues trascender. En este momento yo diría que ya ha trascendido, no me refiero al futuro, sino al presente. Él ya trascendió, o incluso me puedo referir al pasado, ¿no? Para mí Salvador ha trascendido desde el punto de vista de su aporte de la psicología, de la conducta, de la etología, que es en última instancia la ciencia, pero también en el aspecto literario. Oye, quiero leer el poema que le escribiste a Salvador, que precisamente está aquí en este libro. Todos te miran como un hombre de hierro, invencible y sereno, pero yo veo en ti la bondad que se desborda y soy dichoso de sentir tu fuerza que nunca se agota. Has dejado el mundo mejor de como lo encontraste, confiando en la educación para reducir el desastre. La juventud la llevas en el alma, como río que nunca envejece, como árbol que florece siempre, alma de niño y sueños adolescentes. Eres fuego y ternura en equilibrio, un maestro que enseña con el corazón, que convierte el conocimiento en vida y la vida en un acto de amor. Salvador, tu legado es eterno. Cada estudiante que escucha tu voz lleva consigo el consuelo y esperanza grabada en su interior. Ese es Salvador. Justamente ese es Salvador. Oye, Enrique, ¿qué tomaste para escribir eso? Un mezcal que me enviaron, ¿no te acuerdas? ¿Ah, sí? ¿No te acuerdas que me enviaron por estafeta un Sí. mezcal delicioso? Sí, Y que una tarde estaba yo pensando, ¿quién es Salvador? Y para mí, qué bueno que lo recuerdas. Coméntame en qué libro está escrito. En Figuras de la Educación Moderna y Contemporánea, que precisamente, ojo, precisamente todos cuando hablamos del libro en el Congreso, nadie mencionó lo de los poemas, porque eso es algo que yo le he dicho a Salvador. Claro que tiene un aporte adicional el que esté en poemas y en artículos, pero finalmente termina pesando el contenido de los artículos y por eso lo que hicimos, por ejemplo, cuando hablamos de las diosas y de los dioses, fue que extrajimos los poemas, se escribieron más y se armó un libro aparte para que tuviera vida propia. Porque además, no sé, fíjate, ojo, no sé, pero sería, yo creo,
de los primeros o de los pocos libros con poemas a educadores. Yo no he visto un libro exclusivo, un poemario exclusivo dedicado a educadores de todos los tiempos. Sí, solamente Salvador lo ha hecho. Estoy totalmente de acuerdo y justamente eso fue lo que me inspiró. Poner un poema de Salvador. ¿Quién es Salvador? Ese joven eterno, ese atrevido joven que es capaz de enamorar constantemente con todo su ritmo musical, con ese verbo, como decía Lili Rivera, con su vibrar fácil, que es capaz de hipnotizar a todo el mundo y que aprendemos a quererlo, a admirarlo, pero también, cuidado, también Salvador nos puede provocar miedo. O sea, es algo muy interesante y ese poema justamente lo describe tal cual. Y bueno, gracias por recordarlo y esa es la mayor definición que yo pudiera tener al acercamiento de quién es nuestro queridísimo Salvador. Sí, bueno, doctor Enrique Cachola, mi estimado amigo, estaba yo reflexionando en tus palabras y reflexionando sobre, en este momento, todos los que estamos presentes, el doctor Salvador Calva, está Lili, está Consuelo, está Mireya, y está Abel Pérez Rojas, y está tu servidor, y estás tú. ¿Qué nos une? ¿Qué tenemos en común todos? Nos une la poesía, la palabra escrita. Creo que la poesía es una de las más altas expresiones, no solamente artísticas, sino que une a lo espiritual. Y cada uno de nosotros somos diversos, distintos, diferentes, pero tenemos eso en común: el poder, la fuerza de expresar poéticamente, manifestar nuestro mundo interior al exterior. Quería mencionarte, tú que eres un experto en esto, que todo el organismo del sistema nervioso funciona precisamente por impulso, acción y potencial de acción que se manifiesta, yo podría decir, en un orgasmo o espiritualmente. Me gustaría que nos ayudaras en este aspecto, mencionarlo. Bien, bueno, primero no hay diferencia entre un orgasmo físico y un orgasmo espiritual, Sergio. Es sublime. Eso no existen diferencias. Uno corresponde al otro. Como tú bien lo sabes, la propuesta de las emociones, que seguramente te recuerdas, la propuesta de William James y la propuesta de Cannon, que son principalmente las que tienen diferencia. Bueno, independientemente de que primero sentimos y luego nos emocionamos, o primero nos emocionamos y luego sentimos, que es la diferencia entre una propuesta y la otra, no, para mí no existe ninguna diferencia entre un orgasmo físico y un orgasmo espiritual. Entendiendo por orgasmo, que etimológicamente significa justamente esa liberación de energía de nuestro cuerpo a través provocada por una emoción sublime. Y todas las emociones son sublimes. Y entonces, para mí no existe ninguna diferencia. Y en cada poema que nosotros hacemos, justamente se da esa, o por lo menos se intenta llegar a ese orgasmo. Yo diría que hay poemas de Salvador que son capaces de provocar eso. Y obviamente a través de este mecanismo de sublimación de la palabra, como decía la maestra Leti Díaz Gama, en esa plática que les comentaba, por esa razón la poesía sana, pero también la poesía puede enfermar.
cuando no se da completamente el orgasmo, porque hay privación del cerebro, el individuo a través de su formación psicológica inhibe la liberación de esa energía a lo cual llamamos orgasmo. Y cuando no se deja que se libere esa energía, es justamente cuando la poesía puede enfermar. Esa es lo que yo te podría comentar, mi querido amigo. Mi estimado doctor Canchola, muy interesante, gracias. Bueno, Enrique, pues muchas gracias. Vamos a empezar a cerrar el programa 5 minutos antes de las 4 de la tarde, 4 de la tarde menos 5. Mi querido Enrique, te mandamos un abrazo y te esperamos el miércoles, ¿no? Miércoles. Te quiero pedir de favor si puedes leer nuevamente el poema, porque me dejó realmente conmovido y Bueno, me enorgullece haber tenido esa a ver, doctor, capacidad. espérame, déjame aquí, que el cuerpo sienta lo que recibe, doctor. Yo lo leo. No, doctor, Ok. Yo lo leo. pero, Gracias. sale, doctor. Yo lo leo. Lo voy a Oye, leer. qué placer escucharlo en tu propia voz, Salvador. Sí, lo voy a leer yo. Y quiero decirte que las 5 o 6 veces que lo he leído, me consterna muchísimo, casi a la lágrima. Y dice, todos te miran como un hombre de hierro, invencible y sereno. Pero yo veo en ti la bondad que se desborda y soy dichoso de sentir tu fuerza que nunca se agota. Has dejado el mundo mejor de como lo encontraste, confiando en la educación para reducir el desastre. La juventud la llevas en el alma, como río que nunca envejece, como árbol que florece siempre, alma de niño y sueños adolescentes. Eres fuego y ternura en equilibrio, un maestro que enseña con el corazón, que convierte el conocimiento en vida y la vida en un acto de amor. Salvador, tu legado es eterno. Cada estudiante que escucha tu voz lleva consigo el consuelo y esperanza grabada en su interior. Qué increíble, qué bonito. Es un apapacho al ego. Me hace sentirme querido, me hace sentirme grande, me hace sentirme niño, me hace sentirme como me siento, como soy. Ese eterno enamorado, no solo de las musas, sino de la vida. Vivo enamorado eternamente y sobre todo pendiente de la bondad, de que todo mundo seamos buenos, todos a favor de todos y no en contra de todos. Gracias, Enrique, gracias por este poema tan hermoso que hiciste para mí, que te repito, lo he leído varias veces y siempre me consterna. Ahorita me pude contener, porque la primera vez que lo leí se me salieron las lágrimas. Te agradezco infinitamente, mi querido caballo de Troya, sabes lo que te quiero. Gracias. No, pues ese eres tú y además, mira, qué interesante. Quisiera comentar algo que mencionó el vicerrector de la Mesoamericana, el doctor Joaquín Calva. Mencionaba él la importancia de la palabra, mencionaba cómo a través de la palabra, a través de esa bondad en él, ha sacado a muchos chicos de la incertidumbre, de la pesadumbre emocional y les ha infundido nuevas actitudes para enfrentar retos. Y ahorita que estás diciendo todo esto, justamente reflexioné sobre la importancia de la palabra.
esa capacidad de hacer del otro una persona distinta y realmente es maravilloso. Y la palabra utilizada para describir a un amigo, para describirte a ti, es justamente esa capacidad de la palabra convertida en verbo y el verbo encarnarse para construir el alma. Gracias. Te mando un abrazo, les quiero mucho.